Instrumentación para ingeniería. Puentes de AC y sus aplicaciones. Forma general del puente de AC. Condiciones para el balance del puente. El puente de AC es un derivado del puente de DC y su forma básica consiste de 4 ramas, una fuente de excitación y un detector de cero. La fuente de potencia suministra un voltaje de AC al puente a la frecuencia deseada. Para mediciones a baja frecuencia, la línea de potencia puede servir como fuente de excitación. A altas frecuencias, un oscilador generalmente suministra los voltajes de excitación. El detector de cero debe responder a la corriente de desbalance de AC y su forma más barata pero muy efectiva consiste de un par de audífonos. En otras aplicaciones, el detector consiste en un amplificador de AC con un medidor en la salida. La forma general del puente de AC es la de esta figura. Las 4 ramas del puente Z1, Z2, Z3 y Z4 son impedancias sin especificar y el detector se representa por medio de audífonos. Como en el caso del puente de Wheatstone, para mediciones en DC, la condición de balance en este puente de AC se alcanza cuando la respuesta del detector es 0. El ajuste del balance para obtener una respuesta nula se hace variando una o más de las ramas del puente. La ecuación general para el balance del puente se obtiene usando notación compleja para las impedancias del circuito. Estas cantidades pueden ser impedancias o admitancias, tanto como voltajes o corrientes. La condición de balance requiere que la diferencia de potencial de A a C en la figura anterior sea 0. Esto se logra cuando la caída de voltaje de B a A es igual a la de B a C, tanto en magnitud como en fase. En notación compleja podemos escribir lo que aparece a continuación. El voltaje de B a A es igual al voltaje de B a C, o, dicho de otra manera, la corriente 1 por la impedancia 1 es igual a la corriente 2 por la impedancia 2. Esta es la ecuación número 1. Para corriente 0 por el detector, condición de balance, las corrientes son las siguientes. La corriente 1 es el voltaje entre la suma de las impedancias 1 y 3. Esta es la ecuación 2. La corriente 2 es la división del voltaje entre la impedancia 2 más la impedancia 4. Esta es la ecuación 3. Sustituyendo las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1, nos queda que la impedancia 1 por la impedancia 4 es igual a la impedancia 2 por la impedancia 3. Esta es la ecuación 4A. O usando admitancias en vez de impedancias, tenemos que Y1 por Y4 es igual a Y2 por Y3. Esta es la ecuación 4b. La ecuación 4 es la forma más conveniente en la mayoría de los casos y es la ecuación general para balance del puente de AC. La ecuación 4b es ventajosa cuando se tienen componentes en paralelo en las ramas del puente. La ecuación 4a establece que el producto de las impedancias de un par de ramas opuestas debe ser igual al producto de las impedancias de otro par de ramas opuestas, con gran impedancia expresado en notación compleja. Si las impedancias se describen en la forma siguiente, Z va a ser igual a su magnitud con su correspondiente ángulo, donde Z representa la magnitud y θ es el ángulo de fase de la impedancia compleja. La ecuación 4a se puede escribir en la forma siguiente. Esta es la ecuación número 5. Puesto que en la multiplicación de números complejos las magnitudes se multiplican y dos ángulos de fase se suman, la ecuación 5 también se puede escribir como. Esta es la ecuación 6. La ecuación 6 muestra que las dos condiciones se deben satisfacer simultáneamente cuando se balancea el puente de AC. La primera condición es que las magnitudes de las impedancias satisfacen la relación siguiente,
que la impedancia 1 por la impedancia 4 debe ser igual a la impedancia 2 por la impedancia 3. Esta es la ecuación 7. O dicho en palabras, los productos de las magnitudes de las ramas opuestas deben ser iguales. La segunda condición requiere que los ángulos de fase de las impedancias satisfagan la relación. Esta es la ecuación número 8. De nuevo en palabras, la suma de los ángulos de las ramas opuestas deben ser iguales. Aplicación de las ecuaciones de balance. Las dos condiciones de balance expresadas en las ecuaciones 7 y 8 se pueden aplicar cuando las impedancias de las ramas del puente se dan en la forma polar, con magnitud y ángulo de fase. En el caso normal, sin embargo, los valores de las componentes se dan y el problema se resuelve escribiendo la ecuación de balance en forma compleja. Los siguientes ejemplos ilustran el procedimiento. Ejemplo 1. Las impedancias del puente básico de AC de la figura son las siguientes. Z1, una impedancia inductiva de 100 ohmios con 80 grados de ángulo. Z2, una resistencia pura con valor de 250 ohmios. Z3, una impedancia inductiva de 400 ohmios con un ángulo de 30 grados. Y Z4 es desconocida. Determine las constantes de la rama desconocida. Solución. La primera condición de balance del puente requiere que la impedancia 1 por la impedancia 4 sea igual a la impedancia 2 por la impedancia 3 de la fórmula 7. Sustituyendo las magnitudes de los componentes conocidos y resolviendo para Z4, tenemos que Z4 va a ser Z2 por Z3, 250 por 400, entre Z1, que es 100, y esto nos da un valor de 1.000 ohmios. La segunda condición para el balance del puente requiere que la suma de los ángulos de fase de las ramas opuestas sea igual a la expresión de la ecuación número 8. El ángulo 1 con el ángulo 4 debe ser igual a la suma del ángulo 2 con el ángulo 3. Sustituyendo los ángulos de fase conocidos y resolviendo para θ4, obtenemos que el ángulo 4 es el ángulo 2 más el ángulo 3 menos el ángulo 1. Esto sería 0 más 30 menos 80 y nos da un resultado de menos 50 grados. Entonces, la impedancia de la rama desconocida Z4 se puede escribir en la forma polar así. Z4 es igual a 1.000 ohmios con un ángulo de menos 50 grados. Indicando que se trata de un elemento capacitivo, posiblemente una combinación en serie de una resistencia y un capacitor. El problema se vuelve un poco más complejo cuando los valores de los componentes de las ramas del puente se especifican y las impedancias se expresan en notación compleja. En este caso, las reactancias inductiva y capacitiva se pueden calcular únicamente cuando la frecuencia del voltaje de excitación se conoce, como se muestra en el ejemplo 2. Ejemplo 2. El puente de AC de la figura se balancea con las siguientes constantes. La rama AB tiene un R de 450 ohmios. La rama de BAC un R de 300 en serie con una capacitancia de 0.265 microfarados. La rama de CAD es desconocida. La rama de DAA tiene un R de 200 ohmios en serie con un L de 15.9 milihenrios. La frecuencia del oscilador es de 1 kHz. Hallar las constantes de las ramas CD. Solución. La ecuación general para el balance del puente establece que la impedancia 1 por la impedancia 2 es igual a la impedancia 2 por la impedancia 3, según la ecuación 4a. Las impedancias de las ramas del puente expresadas en notación compleja son impedancia 1, R es igual a 450 ohmios,
la impedancia 2 es de 300 menos J600 ohmios, la impedancia 3 es de 200 más J100 ohmios y la impedancia 4 es desconocida. Sustituyendo los valores conocidos en la ecuación 4a y resolviendo para la desconocida, tenemos que Z4 va a ser 400 por la suma de 200 más J100 sobre 300 menos J600, y esto nos da más J150 ohmios. Este resultado indica que Z4 es una inductancia pura con una reactancia inductiva de 150 ohmios a una frecuencia de 1 kHz. Puesto que la reactancia inductiva XL es igual a 2pi FL, resolvemos para L y obtenemos un valor de 23.9 milihenrios. El puente de Maxwell. El puente de Maxwell, cuyo diagrama esquemático se muestra en la figura, mide una inductancia desconocida en términos de una capacitancia conocida. Una de las ramas de relación tiene una resistencia y una capacitancia en paralelo, y ahora podemos probar que es más fácil escribir las ecuaciones de balance usando admitancias en la rama 1 en vez de impedancias. Reordenando la ecuación general para el balance del puente como se expresa en la ecuación 4a, obtenemos que la impedancia X va a ser la impedancia 2 por la impedancia 3 por la admitancia 1, según la ecuación 17, donde Y1 es la admitancia de la rama 1 con respecto a la figura. Se demuestra que la impedancia 2 es R2, la impedancia 3 es R3 y la admitancia 1 es el inverso de R1 más J omega C1. Sustituyendo estos valores en la ecuación 17 nos da que Zx va a ser igual a Rx más J omega Lx, esto es igual a R2 por R3 por el inverso de R más J omega C1. Esto es nuestra ecuación 18. Separando términos reales e imaginarios, tenemos que Rx es igual a R2 por R3 entre R1, esta es la ecuación 19, y Lx es R2 por R3 por C1, esta es la ecuación número 20, donde las resistencias se expresan en ohmios, las inductancias en henrios y las capacitancias en faradios. El puente de Maxwell está limitado a la medición de bobinas para un Q medio, entre 1 y 10. Esto se muestra considerando la segunda condición de balance que establece que la suma de los ángulos de fase de un par de ramas opuestas debe ser igual a la suma de los ángulos de fase del otro par. Puesto que los ángulos de fase de los elementos resistivos en la rama 2 y la rama 3 es 0, la suma de los ángulos de la rama 1 y 4 también debe ser 0 grados. El ángulo de fase de una bobina de alto valor de Q será muy cercano a 90 grados, positivo, lo cual requiere que el ángulo de la fase de la rama capacitiva también debe ser muy cercano a 90 grados, negativo. Esto significa que la resistencia de R1 debe ser muy grande, lo cual es muy poco práctico. Las bobinas de alto valor de Q se miden generalmente con un puente de High. El puente de Maxwell tampoco es conveniente para la medición de bobinas de bajo valor de Q, menores a 1, porque se tienen problemas de convergencia en el balance. Valores muy bajos de Q ocurren en resistencias inductivas, por ejemplo, en una bobina de RF si se mide a baja frecuencia. Cuando se puede observar de las ecuaciones para Rx y Lx, el ajuste para el balance inductivo por medio de R3 molesta el balance resistivo por medio de R1 y da el efecto conocido como balance deslizante o inestable. Este tipo de balance describe la interacción entre los controles de tal forma que cuando balanceamos con R1 y luego con R3 y después volvemos a balancear con R1, encontramos un nuevo punto de balance. Parece como si el punto de balance se moviera o deslizara hacia su punto final después de muchos ajustes. La interacción no ocurre cuando R1 y C1 se usan para el ajuste.
pero el problema surge como la consecución de un buen capacitor variable. El procedimiento normal para el balance del puente de Maxwell es ajustar primero R3 para el balance inductivo y luego ajustar R1 para el balance resistivo. Retornando al ajuste de R3, encontramos que el balance se ha modificado. Este procedimiento se repite y da una convergencia lenta hacia su balance final. Para bobinas de medio Q, el efecto de la resistencia no es tan pronunciado y el balance se alcanza después de unos pocos ajustes.